Hola, ¿qué tal? En este video, que es parte de una sección de videos que tratarán sobre equipamiento biomédico, en este caso corresponde a un monitor de funciones vitales, veremos diferentes marcas de empresas que fabrican cada equipo médico. Para este caso es la marca Drager, es modelo Vista 120, un monitor de funciones vitales, multiparámetros, ya sea normalmente los parámetros fisiológicos a medir son la respiración, la saturación de oxígeno, el ECG de los pacientes, de tantas derivaciones, la presión invasiva, la presión no invasiva, etcétera. En este caso también vamos a dar un poco en la parte técnica del equipo, tanto también la parte de funcionalidad y su mantenimiento, ¿no? Su limpieza. Acá menciona que este monitor es para pacientes tanto adultos, pediátricos y neonatales. Cuenta con una pantalla táctil a color de 15 pulgadas, acceso rápido, teclas fijas y el mando rotatorio para fácil navegación. Dentro de las características de este monitor modelo Vista 120 está la versatilidad, flexibilidad, visibilidad, fácil de usar con registrador incorporado, ayuda en el quirófano, conectividad. Funciona como monitor independiente conectado a una red vía cable Ethernet, ¿no? Datos técnicos del equipo. Parámetros compatibles. En este caso mide el SG, las derivaciones. Si es que se usa un SG de tres derivaciones, mide las bipolares, la uno 2 y 3 con 5 derivaciones, mide ABR, ABL y ABF, ¿no? Son 6 derivaciones acá. La curva con un cable de 3 derivaciones, una curva. Normalmente la derivación 2 es la que se visualiza. Con ciclo derivaciones, 2 curvas, máximo 7 curvas menciona. La nomenclatura para las derivaciones es el AHA y el IEC. La sensibilidad de la pantalla, también lo detalla. El barrido, el ancho de banda a menos 3 decibeles, que sería a menos la mitad de la potencia, más o menos la mitad de la potencia, en ese rango de el espectro de frecuencia. Hay tres tipos, ¿no? Para diagnóstico te da este ancho de banda, para monitor y para cirugía. El CMRR es un parámetro muy usado en electrónica, que también se incluye acá por ser un dispositivo médico electrónico, que es la relación de rechazo al modo común. Mientras más elevado sea este parámetro, da un mejor performance del equipo, ¿no? Bien, y también entendamos como el CMRR la relación de rechazo de modo común, que esta especificación mide el rendimiento de un componente del circuito electrónico, este, en referencia al OPAM, ¿no? Al amplificador operacional. Esencialmente es una medida de lo bien que un OPAM puede ignorar los voltajes que son comunes a ambas de sus entradas. Recordamos un OPAM tiene dos entradas, modo común o modo diferencial, y esta capacidad que tiene de ignorar los voltajes que son comunes a ambas de sus entradas de corriente directa, y por lo tanto describe cuán limpiamente este amplifica las señales que aparecen como diferencias de tensión en sus entradas, ¿no? Que es lo que se quiere al final obtener y tratar posteriormente de dichas señales de parámetros fisiológicos. El notch del 50 Hz a 60 Hz, notch filter seleccionable manualmente. Entendamos como notch filter al filtro que suprime bandas. También que, por ejemplo, este filtro elimina estas frecuencias, ya que estas frecuencias normalmente son las que vienen del tomacorrientes, del 220 voltios a 60 Hz o 110 voltios a 50 Hz. Y esta onda, esta frecuencia, se convierte en un ruido al que se adhiere o se puede adherir a la señal de interés, ¿no? Señal biomédica, y
Eso es lo que se quiere despreciar y mediante este filtro se logra dicho objetivo, ¿no? El notch filter para estas frecuencias. Impedancia de entrada diferencial mayor a 5 megaohmios. Normalmente para un mejor rendimiento se requiere que la impedancia de entrada sea la mayor posible. Intervalo de la señal de entrada más menos 10 milivolts pico pico. Tolerancia potencial de la compensación de electrodos más o menos 500 milivoltios. Datos técnicos: la corriente auxiliar, detección de la derivación, electrodo activo menor a 100 nanoamperios, electrodo de referencia, tiempo de recuperación tras la desfibrilación, corriente de fuga del paciente en condiciones normales 10 microamperios, señal de escala de 1 milivolts pico pico, la precisión es de más o menos 5%, ruido del sistema menor a 30 microvolts pico pico, protección ESU, esto ya es parte de la normativa. Supresión del ruido, pruebas ANSI AMI S 13-2002, entrada mínima slew rate, segunda derivaciones, dos derivaciones, mayor a 2,5 volts por segundo, frecuencia de pulso. Es que todo esto anterior era referencia al SG, ¿no? Ahora es que es un parámetro, una señal fisiológica, ¿no? Ahora la frecuencia de pulso, indicador de pulso, los pulsos se marcan si se cumple con los requisitos ANSI-AMI. Amplitud más o menos 2 a 700 milivoltios, anchura tanto, tiempo ascendente, rechazo de pulso para el medidor de la frecuencia cardíaca. El pulso se descarta si se cumple con los requisitos. Ya, sección amplitud, anchura, tiempo ascendente. Luego frecuencia cardíaca. El rango de la frecuencia cardíaca de 15 a 300 latidos por minuto. ADU-PET-NEO, que hace referencia para adultos y para pediátricos o neonatales, ¿no? Precisión más o menos 1%, más o menos un latido por minuto, en el que sea mayor. Resolución de un latido por minuto. Sensibilidad mayor a 300 microvolts pico pico. SBP. ¿Qué es SBP? Esto hace referencia a los complejos ventriculares prematuros, tanto para adultos, pediátricos, neonatales. Ya es más detallada esta parte. Precisión, resolución, valor del ST, es el segmento ST, es parte de la onda SG, que está compuesto por complejos QRS, onda S, onda T, segmento ST, y parte de estas ondas está el segmento ST, ¿no? Que es importante para poder diagnosticar diferentes enfermedades cardiovasculares, ¿no? Rango de menos 2 a 2 milivoltios, precisión máximo de más menos 0.02 milivoltios o 10%, resolución 0,01 milivoltios. Método de medición de la frecuencia cardíaca pone dos métodos. El primero es: normalmente la frecuencia cardíaca se calcula excluyendo los valores máximos y mínimos de las 12 derivaciones, los 12 intervalos, de RR, los picos RR más recientes, y haciendo el promedio de los 10 intervalos RR restantes. Método 2: si cada uno de los 3 intervalos RR consecutivos es mayor a 1200 milisegundos, se hace un promedio de los 4 intervalos RR más recientes para calcular la frecuencia cardíaca. Rango de ritmo sinusal, tanto para taquicardia, ritmo sinusal normal o bradicardia. Para adultos de 120 a 300 LPM, taquicardia normal de 41 a 119 LPM, y bradicardia de 15 a 40 LPM, ¿no? Taquicardia es una frecuencia elevada, bradicardia es una frecuencia inferior a la normal. Rango de ritmo ventricular: taquicardia ventricular, ritmo ventricular, bradicardia ventricular. El intervalo de 5 complejos ventriculares consecutivos es menor a 600 milisegundos. Luego entre 600 y 1000 milisegundos,
ritmo ventricular, y bradicardia, que es inferior, es mayor a 1000 milisegundos, ¿no? Tiempo de inicio para la taquicardia. Explica las ganancias. Tiempo de respuesta de medidor de la frecuencia cardíaca para cambiar la frecuencia cardíaca. Exactitud de medidor de la frecuencia cardíaca y respuesta al ritmo irregular. Respiración, otro parámetro a medir. El método es de impedancias entre BD, PI, BR, BI. Punto de referencia de rango de impedancias de 200 ohmios a 2500 ohmios con resistencia de cable de 1 kilo ohmio. Sensibilidad de la medición. El ruido menor a 0,12 ohmios. Monitorización con cable de 3 quintos derivaciones. 3 5 derivaciones. 3 o 5 derivaciones. ¿No? Máximo rango dinámico 500 ohmios resistencia. 3 ohmios resistencia variable. No clipping. Ancho de banda de curva de 0,2 a 2,5 Hz. Esto es para menos 3 decibeles. Medición de picos RR consecutivos y rango de alarma. Adultos de 0 a 120 RPM. Pediatra neonatal de 0 a 150 RPM. Resolución, precisión, selección de ganancias, ¿no? Ahora PANI, la presión arterial no invasiva. El método es oscilométrico. Tiene modo manual, automático y continuo. Intervalo de medición en modo auto. Continuo 5M en intervalo de 5 segundos. Tipo de medición: presión sistólica, presión diastólica, presión media, ¿no? Rango de alarma y medición: modo adulto, sistólica, diastólica, presión media, pediátrico, natal. Las presiones están en milímetros de mercurio. Normalmente, rango de medición de la presión del manguito de 0 a 300 milímetros de mercurio. La resolución de la presión y desviación estándar máxima. Periodo de medición máximo. En adultos 120 segundos, por ejemplo. También está neonatal y periodo de medición normal es 30 a 45 segundos, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Alteración del movimiento. Protección contra sobrepresión. Para adultos 297 más menos 3 milímetros de mercurio. Frecuencia FP. Rango de medición. La FP es la frecuencia de pulso. La precisión es de más menos 3 bits, BPM o 3,5% el que sea mayor, ¿no? Saturación de oxígeno. Rango de medición es 0 a 100%. La resolución es de 1%. Precisión. Adultos también pediátrico. Más menos 2%. Esto hace referencia a la saturación de oxígeno. Está al 100% y definido al 0,9%. O sea, a partir del 69% para abajo es un poco menos precisa los valores de saturación. PI, rango de medición de 0 a 10. Para valor PI no válido presenta 0, resolución 1. Frecuencia de pulso, rango de medición de frecuencia de pulso. Módulo NELCORS. Acá seguimos aún hablando de saturación de oxígeno. Rango de medición del 1% al 100%. Rango de alarma de 20% al 100%. Precisión de 100% al 100%. Frecuencia de pulso, rango de medición. Energía de iluminación emitida menor a 15 miliwatts. Temperatura. PSI, rango de medición de la presión dinámica. Sensor de presión. Rango de alarma y medición. CO2, técnica de observación infrarroja. También hay, ya no son monitores de 5 parámetros, sino de más parámetros que normalmente están en salas de emergencia, UCI, USIN. Es un método de capnografía en presión en milímetros de mercurio o kilopascales. Rango de medición también FiCO2 en milímetros de mercurio. La resolución, estabilidad deriva a corto plazo, deriva sobre 4 horas, menor a 0,8 milímetros de mercurio, deriva a largo plazo. La especificación de la precisión
se mantendrá más de 120 horas, compensación de oxígeno, rango de 0 a 100%, paciente adulto, método de medición, técnica de termodilución. Entendemos por CO al gasto cardíaco, y gasto cardíaco hace referencia al volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto, ¿no? También rango de medición de 0,1 litros por minuto a 0 a 20 litros por minuto. La resolución, precisión, revisión de tendencias, 1200 datos de medición PANI, registrador, anchura de 48 milímetros, 1,9 pulgadas, tipos de registros, especificaciones de la pantalla, indicadores LED, especificaciones físicas, las dimensiones, el peso de 7 kilos, especificaciones eléctricas, clasificación tipo anti-electroshock, equipamiento clase 1, equipamiento con batería interna, tipo de EMC, clase A. Esto corresponde a la compatibilidad electromagnética, clase A, grado antichoque eléctrico, grado de protección, método de protección, método de esterilización, consulta de instrucciones de uso, cuidado y limpieza, equipo de funcionamiento continuo, especificaciones de la batería, por ejemplo, capacidad tiene de 4200 mAh o 5000 mAh, la vida útil para 4200 mAh mayor a 180 minutos, a 25 grados Celsius, configuración estándar, modo registrador desactivado, brillo en 1, estándar, registrador desactivado. Tiempo de carga de 4200 amperios, menor a 320 minutos, monitor desactivado en modo standby. Requisitos medioambientales. Puede ser que el monitor no cumpla con las funciones que aquí se indican. Si se almacena o se usa fuera de los rangos de temperatura más especificados. Rango de temperatura en funcionamiento de 0 a 40 grados Celsius. Durante el transporte el almacenamiento de menos 20 a 55 grados Celsius. La humedad relativa en funcionamiento de 15 al 95%. Y durante el transporte y almacenamiento de igual manera, sin condensación en ambos casos. Presión atmosférica de 860 a 1060. Estos son hectopascales, ¿no? Equivalente a 100 pascales. De 700 a 1060 hectopascales. Las normas que cumple el equipo: el monitor Vista 120 cumple con la directiva sobre dispositivos médicos, tal. Vista más modelos de acuerdo a las presentaciones que tiene. Eje cable para 3 o 5 electrodos. También dragger, saturación, nelco, saturación, presión sanguínea no invasiva, respiración, temperatura dual, registrador incorporado, interconexión, compatibilidad del módulo de medición de gases, 2 presiones sanguíneas invasivas, salida cardíaca, ETCO2. Entendamos por ETCO2 como la concentración máxima de dióxido de carbono expirado durante un ciclo respiratorio. Disponible en el mercado, talla las condiciones y las empresas, las sedes, ¿no? Bien, para esta parte sería todo por hablando un poco de este monitor Vista, monitor de funciones vitales. Esta será la primera parte, se detallará más a profundidad en los siguientes videos.